¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Corona Gómez y soy el profesor que estoy a cargo de una práctica supervisada en educación avanzada dentro de lo que es el ámbito de educación, desarrollo y docencia, de la tradición, psicoanálisis y teoría social. Esta práctica, al igual que otras que realizamos en escuelas secundarias, la llevamos a cabo a través de lo que es el Servicio de Atención Psicológica Individual y Grupal, que es un proyecto que desde hace años hemos estado realizando para llevar a diferentes ámbitos educativos, laborales, comunitarios, un servicio que, como su nombre le indica, se atiende a problemas de la población a nivel individualizado y a nivel grupal. Eh, el objetivo particular y principal de este servicio es brindar un servicio de orientación, apoyo psicológico y educativo a usuarios que requieran atención psicológica sobre problemas de carácter personal, familiar, afectivo, psicosocial y socioemocional que dificulten o interfieran con su desempeño laboral, sea el caso del estrés laboral, manejo de conflictos, liderazgo, subordinación, toma de decisiones y estrategias de negociación. Entre las áreas de atención psicológica que brindamos a través del SAPIC se encuentran el área personal y socioemocional, el área laboral, particularmente el problema del estrés laboral, el área familiar y el área social. En cada una de estas áreas tratamos de abordar diferentes problemas que generan dificultades para la realización de actividades laborales, la productividad, la convivencia escolar y sobre todo lo que llamamos nosotros el ambiente laboral, ¿verdad? Tratando de que sea un ambiente de convivencia, de productividad y que no genere problemas personales y emocionales a los que participan en ello. Las áreas y niveles de intervención y atención en las cuales nos enfocamos son estas 5 necesidades, o sea, la detección de necesidades de la población hacia la cual va dirigido nuestro servicio, la evaluación, evaluación de capacidades, evaluación de características personales, la asesoría especializada para la atención de cada uno de los problemas que detectamos, así como la atención focalizada hacia los problemas que se detectan y la capacitación en el área de lo que es el análisis de emociones, la inteligencia emocional, así como es el manejo de los estados emocionales a través de técnicas y enfoques que veremos a continuación. Uno de los primeros talleres y el que hemos estado trabajando ya desde hace un año es lo que llamamos el taller de manejo para el estrés laboral. En este caso, realizamos actividades con los empleados, ¿verdad? Tanto de carácter operativo como los empleados que son directivos, ¿verdad? Que son desde gerentes, los jefes de zona, etcétera. Y aquí vamos a ver una diferencia, no es lo mismo el trabajador operativo, ¿verdad? Que trabaja directamente en el proceso productivo, que aquellos que los coordinan, los dirigen, como son los jefes, gerentes, lo que son los supervisores, los jefes de área, que tienen otro tipo de responsabilidades que pues a la vez tratan precisamente de contribuir a un buen desempeño laboral, pero a la vez que este se desarrolle sin una fuerte carga de estrés o de tensión laboral. En ese sentido, el programa en general es centrado como eje fundamental en el taller de manejo del estrés laboral. La población son trabajadores de una empresa, digamos, de manufactura. Ellos elaboran envoltorios para diferentes productos alimenticios y entonces, pues, tienen un control muy riguroso
de lo que son sus procesos productivos, así como de seguridad, higiene, etcétera. Nosotros nos involucramos precisamente para colaborar con ellos a que esta labor de capacitación y de productividad sea pues lo menos problemática y la más productiva posible. El propósito general que tenemos, como dice aquí, ¿verdad? Buscamos dar herramientas que ayuden a los trabajadores con cargo de supervisor a conocer, entender y manejar los conflictos que se presenten en su labor. Y más específicamente, buscamos que los trabajadores nos expresen qué situaciones afectan su desempeño como operadores y líderes y que puedan expresar sus vivencias con el resto de sus compañeros. Las situaciones y actividades en general sobre las cuales trabajamos, se invita a los trabajadores a participar y practicar dinámicas y ejercicios que les ayuden a mejorar la convivencia y el ambiente laboral, así como a mejorar la forma de cómo manejan conflictos y la toma de decisiones. Procesos tales como la motivación, la comunicación, todo aquello que se engloba dentro de un rubro que pues se da en llamar en relaciones humanas y que está a cargo precisamente del departamento pues, de relaciones laborales. Se realizan actividades y ejercicios de relajación para que los participantes puedan darse unos minutos para reconectar con su cuerpo, lo que damos en llamar nosotros el escaneo corporal, y disminuir la carga tensional y emocional que cada uno lleva consigo, tanto en el desempeño de su trabajo como la carga que muchas veces ellos traen de otros ambientes, desde que vienen de su casa, los traslados de su casa al centro de trabajo y los que se desempeñan dentro de la misma realización de sus labores. El estrés laboral es una de estas áreas uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo de intervención y asesoría psicológica, y este aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización que tiene que llevar a cabo para el desempeño de sus actividades laborales. Surge ante una amenaza en las ofertas y demandas que desequilibran las expectativas, necesidades y capacidades del individuo. Los trabajadores están sometidos no solo a la actividad laboral en sí productiva que desempeñan, sino a veces a lo que son las indicaciones, lo que son las exigencias, las demandas por parte de los jefes, y que entonces si no se hace un manejo adecuado de los procesos de comunicación e interacción, pues muchas veces ocasionan ciertas fricciones que agudizan el estrés laboral, y en casos extremos se llega a lo que damos en llamar, bueno, se deben llamar, se utiliza el término de burnout, o como el trabajador quemado, como aquel que por la saturación de emociones negativas que se le presentan, pues llega a disminuir su capacidad productiva, su desempeño y sobre todo la estabilidad de su estado emocional. La manera en que el organismo responde a las amenazas y que este fenómeno se puede clasificar en tres fases. Una fase de alarma, ¿verdad? Cuando aparecen algunos indicios de una tensión excesiva en la realización de las actividades. Una fase de resistencia, ¿verdad? Que es el tratar de contrarrestar esos estados de tensión, y una fase de agotamiento, que es el llamado burnout o el trabajador quemado, cuando ya su capacidad para regular estos estados emocionales lo rebasan y por lo tanto pues generan toda una serie de síntomas de desgaste, de malestar, de emociones negativas, ¿verdad? De falta de motivación y predisposición favorable, no hay una predisposición favorable para llevar a cabo su trabajo. En estas áreas de atención e intervención, como decíamos, el estrés es un desequilibrio emocional que se da entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo. Las ofertas, las necesidades, las expectativas y aspiraciones del individuo. Algunos de estos síntomas son: el corazón late más fuerte y más rápido, la mente aumenta el estado de alerta y los sentidos se agudizan. O sea, el trabajador, en la medida que estos fenómenos de tensión emocional van aumentando excesivamente, pues digamos llega a provocar bloqueos, pues llega a provocar malestares, y en algunas ocasiones desemboca en lo que podrían ser reacciones psicosomáticas
o sea, algunos desajustes orgánicos a su estado de salud, pues provocado por la tensión excesiva a la que se le ve sometida en la realización de su trabajo. Las causas y factores de estos estresores pueden ser de factores de carácter individual, por su estilo de vida, por problemática personal o familiar con la cual ellos, pues digamos, cargan al llegar a su trabajo, y también dentro del mismo medio laboral, dentro de su medio de trabajo, pues las demandas, las exigencias, los tiempos, los horarios, la rotación de horarios, es una gran cantidad de circunstancias a las cuales se ven sometidos y que les generan todo este estrés. De aquí se derivan algunas cuestiones como la personalidad tipo A, o sea, personas que ya tienen afectaciones, por ejemplo, a nivel de lo que podría ser la tensión, la hipertensión, lo que podría ser el estrés en sí mismo, relaciones de dependencia, de ansiedad, de introversión, rigidez, etcétera, que son una serie de características que a veces ya de por sí tiene en sus rasgos personales, de personalidad, de carácter, ya tienen muchas veces estas personas, estos trabajadores, y dentro del trabajo, pues esto se agudiza precisamente con la sobrecarga de trabajo, a veces, o puede ser también una infracarga, en el sentido que tienen poco trabajo, pero no relajado, porque tienen que estar en un estado de tensión y atención constante acerca de las demandas que le hacen sus jefes inmediatos. La rutina, la repetición, el tedio, la falta de motivación y sobre todo en algunas ocasiones también la falta de apoyos para llevar a cabo su trabajo. En este caso, una de las estrategias técnicas y perspectivas con las que atendemos, con la que tratamos de abordar este tipo de problemas, es con el área que llamamos inteligencia emocional. Las áreas que caracterizan y que componen lo que es, entre otras, ¿verdad? Las áreas de la inteligencia emocional son el lenguaje emocional, el control de impulso, la empatía, la adaptación emocional, que en todas ellas requiere un grado considerable de conocimiento, de conciencia y atención por parte de la persona acerca de que estas reacciones no queden fuera de su control, fuera de su regulación, y que entonces la inteligencia no se trata de una capacidad abstracta, una capacidad formal para resolver problemas, sino más bien una aplicación de esas capacidades hacia la manera de resolver los conflictos y lograr una regulación emocional. Las habilidades de inteligencia emocional que podemos destacar es la tolerancia, ¿verdad? A diferencias de criterio y formas de vida, ¿verdad? Hay un indicador dentro de inteligencia emocional que llamamos el umbral de tolerancia a la frustración, y que en muchas ocasiones al ser bajo este nivel de tolerancia, pues lo que ocasiona es que haya una frustración constante al no lograr los resultados que el trabajador quiere lograr o los que la empresa y sus jefes inmediatos le exigen. La capacidad para escuchar y hacerse comprender, poder expresar, pues digamos, sus necesidades, sus inconformidades o la petición de instrucciones más precisas para resolver los problemas y las tareas que se le plantean. De la misma manera, se trata de desarrollar pensamientos positivos que le permitan tener una actitud más favorable para el desempeño de su trabajo y las relaciones que tiene con subordinados, con compañeros de trabajo, sean de una manera más estable, más manejable, y que le eviten conflictos innecesarios e inútiles. Y asumir responsabilidades, lo cual implica también que se dé cuenta cuál es la responsabilidad que la empresa, que el medio de trabajo está requiriendo de él, y que pueda asumirlo sin considerarlo como algo injusto, algo incorrecto o algo que esté fuera de su alcance y sus capacidades para resolverlo.
Otra de las áreas importantes en las que trabajamos es una perspectiva que desde hace algún tiempo se ha empezado a manifestar dentro del campo educativo, que es el llamado, en inglés se le llama el mindfulness, pero que en español se conoce como atención plena. Dice aquí el mindfulness, según la traducción de la antigua palabra hindú, sati, ¿verdad? Que quiere decir conciencia, atención o recordar. Por eso la atención o conciencia plena implica que la persona sea plenamente consciente de las emociones, de las situaciones a resolver, que pueda tener un manejo y una estabilidad emocional para resolver las situaciones que se le presenten sin que esto le implique un desgaste excesivo. Los niveles en los que se trabaja con esta atención plena es el nivel de conciencia, el de atención y el de recordar. O sea, la conciencia tiene que ver con el enfocarse en las necesidades, en las situaciones presentes que se le presentan y que tiene que resolver. Aquí se ve el aspecto del ser humano que nos hace conscientes de lo que vivimos. La atención es una conciencia centrada, ¿verdad? Una conciencia centrada en tareas, centrada en asuntos, en problemas, y que requieren precisamente una concentración de capacidades, esfuerzos y una reflexión que le permita saber cómo resolver, cómo enfrentar las tareas que se le requieren en el medio laboral y recordar. Es el aspecto de la presencia plena, acordarnos de prestar atención a lo que experimentamos. En otras palabras, se procura que la persona no evada, no evite, digamos, enfrentar los problemas, situaciones que vive como requerimiento de su trabajo. Para esto, digamos, hay otro nivel, además del nivel de conciencia presente y de la atención plena presente, también se trata de que pueda tener capacidades de meditación consciente, ¿verdad? Que consiste en prestar atención a lo que decidas. En este proceso solemos centrarnos en sentir la propia respiración, percibir uno de nuestros sentidos, el cuerpo, los pensamientos o emociones. O sea, que la persona pueda detectar de una manera muy eficaz lo que son las emociones que le están causando cierto tipo de distracción o cierto tipo de animadversión frente a las situaciones que se le presentan en sus interacciones con los demás y en la realización de su trabajo. Una de las características, ¿verdad?, es relajar el cuerpo. Sabemos que precisamente al estar hablando de un ambiente laboral, pues la persona no puede necesariamente dedicar a una relajación completa, ¿verdad? Pero se trata de que pueda aplicar estos principios a una relajación activa, o sea, que pueda tener ejercicios de respiración, de regulación y de escaneo emocional, escaneo consciente de los estados de ánimo en los que se encuentra y que de esa manera pueda conjugarlo con un nivel elevado de actividad que le permita atender a las tareas que se le demandan en su ámbito laboral. El objetivo del mindfulness no es solo que te relajes, trata de que seas consciente y que explores y vivas cada momento. O sea, no es una evasión, al contrario, es una concentración en lo que estás haciendo, tratando de encontrarlo como una vivencia que pues le aporte digamos, una gratificación emocional a lo que estás realizando. Preguntas tales como qué parte del cuerpo se tensa más, en dónde se concentra esa tensión, ese estrés, forma y color y textura de la tensión y cómo reaccionas ante la tensión. O sea, se trata de darle un sentido de realidad consciente a las emociones para que dejen de ser percibidas como algo difícil o imposible de manejar. Conectar, esto nos lleva precisamente a conectar con los sentidos. Dice qué ventaja hay en conectar deliberadamente con los sentidos. Si no prestas atención a los estímulos que te llegan de los 5 sentidos, solo estás atendiendo a los pensamientos y las emociones. O sea, se trata de una conciencia plena, por eso se le llama así, de que la persona esté consciente y evite que pensamientos, fantasías o creencias
que digamos, a veces interfieren con un pensamiento racional consciente y centrado en las actividades que están realizando. Otra de las áreas importantes en las que trabajamos, en este caso particularmente con los que tienen una labor directiva, como son gerentes, jefes de departamento, supervisores, etcétera, es el liderazgo, ¿verdad? En este sentido, precisamente en esta empresa estuvimos trabajando algunas áreas, como es en la capacidad de liderazgo, cuáles son los estilos de liderazgo que se tienen y cuáles son favorables, cuáles que se reflexione cuáles son los resultados que han obtenido a través precisamente de su actividad. De tal manera, el liderazgo, dice, es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos. Es la capacidad de influir en un grupo para alcanzar las metas, factor humano que ayuda a un grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego lo motiva a alcanzar sus metas. La naturaleza de un líder. ¿Qué características tiene un líder? Para nosotros es importante enfatizar que tiene una responsabilidad, que es precisamente que al ser líderes dependen otras personas de ellos y por eso el estilo de liderazgo que utilizan para dirigir a otros, para orientarlos, para monitorear su trabajo, pero también sobre todo para indicarle la manera correcta, la manera más eficiente, pues requiere que de procesos de comunicación respetuosa, de comunicación empática, ¿verdad? En donde se entienda cuáles son las capacidades, las limitaciones y a veces incluso los estados de ánimo desfavorables que puede tener un trabajador para que puedan tener una relación, como decía, más empática, es lo que es un principio fundamental de la inteligencia emocional. ¿Qué hace un líder? La capacidad de comunicarse, de inteligencia emocional, establecer metas, conocer sus fortalezas y las aprovechar al máximo, crece y hace crecer a su gente, tiene carisma, es innovador, es responsable, se mantiene informado. Claro que estas son las características ideales que podría o debería de tener un líder, pero que precisamente en ese sentido se ponen para que sean utilizadas como un referente hacia lo que se pretende alcanzar. ¿Sí? No se trata de líderes perfectos, pero sí de líderes que aspiren a hacer cada vez mejor su trabajo. Aquí vemos entonces la diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe manda, un jefe da órdenes, un jefe impone, pero un líder más bien guía. Un líder se convierte como una inspiración, se vuelve como alguien que tiene la capacidad de que los demás lo sigan y que se sientan a gusto realizando su trabajo con una confianza interpersonal, más que verlo como un capataz autoritario, con el cual a veces incluso hay vínculos negativos, ¿verdad? De malestar. Entonces se trata precisamente que se tenga una relación que guarde la distancia de lo que es un jefe y un líder con un subordinado a lo que podría ser una relación interpersonal, pues más, digamos, más productiva y más estable emocionalmente. Dentro de algunas de las concepciones y definiciones propias de lo que es el liderazgo, encontramos el liderazgo positivo, hay un liderazgo negativo, hay liderazgo mediante el uso del poder, como es en el caso de líderes autocráticos, pero hay también líderes participativos, líderes que dan rienda suelta, que muchas veces son poco serios, poco responsables y poco estrictos en la realización de su trabajo. O sea, hay una amplia variedad de liderazgos y lo que procuramos es de que fomentar en ellos y enseñarle algunas técnicas de comunicación, de motivación para que ellos puedan aplicarlas en su labor directiva y en su posición de líderes. Esto nos lleva a una de estas labores que precisamente que es la supervisión, que es el punto de contacto directo con la mayoría de los y las empleadas de una organización. La supervisión viene a ser como la revisión de la tarea con un criterio de eficiencia, de eficacia, pero también de bienestar y de motivación positiva para los trabajadores. El papel de liderazgo
son otros y otras trabajadoras también son parte de la gerencia y dirigen el trabajo de otros y otras. O sea, hay lo que llamamos la cadena de mandos, que como a veces un gerente tiene a su vez colaboradores, estos a su vez tienen ya personas que tienen un conocimiento técnico de las labores que se realizan, y esta cadena de mando llega hasta el trabajador operativo, que es precisamente el que realiza estas actividades. Son el punto de contacto entre la gerencia y las y los trabajadores, y contribuyen al monitoreo eficiente que requiere retroalimentación, planificación, organización, orientación y ejecución constantes. O sea, es esto que llamamos como cadena de transmisión, para que las órdenes, para que las necesidades productivas que tiene la empresa pueden ser realizadas de una manera eficiente. Las funciones, dentro de las funciones que consideramos importantes a desempeñar por parte de líderes y supervisores, es el tener conocimiento del proyecto general de trabajo que se va a llevar a cabo, así como la comunicación para transmitir órdenes, indicaciones, para hacer compartir el proyecto con los subordinados y los que llevan a cabo las tareas directas, el desarrollo, digamos, conjunto, el desarrollo colectivo de todos los que están involucrados en la realización del trabajo y de las tareas a realizar, así como el control, ¿verdad? El control de tiempos, el control de actividades, el control de resultados, que tiene que llevar un control riguroso de la calidad de los productos finales que se están realizando, ¿verdad? Para esto precisamente hay otra área que considero muy importante, fundamental, que es, trabajamos también en la capacitación de estos trabajadores dentro de lo que es el manejo de conflictos y la toma de decisiones. La definición de lo que es esto de manejo de conflictos, toma de decisiones, son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo. Esto es ocasionado porque sus intereses, necesidades o deseos son incompatibles. Las emociones y sentimientos juegan un papel muy importante, en donde también la relación entre las dos partes se puede ver afectada. Entonces, conflicto se va a encontrar en muy diferentes áreas, como es el área interpersonal, intrapersonal, conflictos consigo mismo y estructurales, que son fundamentales las que se dan a nivel de organización o de interacción entre los diferentes miembros del ámbito laboral. Un conflicto puede ser de tipo funcional, disfuncional, de rol o múltiple, de valores y prioridades diferentes o de escasos recursos. Cada una de estas áreas, cada uno de estos tipos de conflictos requieren una atención específica y una manera de resolverlos, que en este caso, los empleados que tienen labores directivas, labores de coordinación, es importante que lo conozcan y lo manejan, y nosotros nos encargamos de plantear tanto la parte teórica como la parte operativa en una asesoría de cómo manejar situaciones de conflicto a través de estrategias de comunicación, de inteligencia emocional, que mantengan un control de emociones, como vimos con la conciencia plena, y que de esa manera se tenga un resultado más favorable tanto para los individuos que están involucrados como de las tareas que tienen por encargo realizar. El manejo de conflictos son procesos que requieren el considerar diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes características de comportamiento, de actitud, de emociones y de interacciones, que precisamente al conocer todo esto se sepa qué hacer en situaciones sobre todo problemáticas y conflictivas. Los factores psicológicos que se involucran, por ejemplo, por nombrar algunos, se centran fundamentalmente en lo que es el respeto y la responsabilidad, el reconocer y controlar las emociones, las perspectivas del conflicto, entender la postura de las otras personas, lo que deriva de la inteligencia emocional, lo que es la empatía, y encontrar puntos en común, puntos de convergencia para resolver los problemas. Finalmente la toma de decisiones, ¿verdad? Es como resultado de ese manejo de conflictos, a veces se tiene que tomar decisiones, los cuales se pretende y se procura que sean de carácter, digamos, de carácter colectivo,
de común acuerdo, ¿verdad? De tal manera que se evite que sean situaciones que a lo mejor se resuelven de momento, se toma una decisión de momento, pero al no ser aceptada, al no ser consensuada por los demás, pues más adelante se transforma en un conflicto que no se resolvió en el momento. La tipificación de servicios. Todo esto que les he comentado hasta ahora se realiza a través de diferentes tipos de servicios que realizamos nosotros con los trabajadores, con los directivos y con todos aquellos con los que trabajamos, que es la atención individualizada cuando hay algún conflicto de carácter personal, familiar o algo, se les da un tipo de asesoría personalizada en espacios que la empresa nos asigna precisamente para poder trabajar, como son cubículos, como son espacios de trabajo de grupos, ¿verdad? Que en las cuales a lo mejor trabajamos con grupos de alrededor de 8 o 10 trabajadores para ir viendo problemática personal y de esa manera damos esta atención grupal. Asesoría emergente es cuando se presenta una situación que tiene que ser resuelta de inmediato y que entonces se requiere el tipo de apoyo que podemos dar nosotros como profesionales de la psicología. Y lo que es la asesoría gerencial, que es más o menos lo mismo, pero que en algunas ocasiones se refiere a algún jefe, gerente o supervisor que requiere algún tipo de asesoría específica y que manejamos con ellos algunas técnicas que nos permiten analizar los tipos de conflictos, necesidades o problemas que se tienen y cuáles son las estrategias para su atención. Otros servicios que prestamos es el monitoreo y supervisión cuando hacemos algún tipo de trabajo directo, ¿verdad? En donde se está realizando la actividad laboral y estamos viendo cuál es su desempeño. El monitoreo puede ser directo e indirecto, o sea, no se trata que se haga un monitoreo que pueda interferir con el trabajo, la actividad laboral que están desempeñando los jefes o los operadores, sino que se llevan también hojas de sondeo, hojas de monitoreo en donde ellos nos pueden decir cuáles son las tareas que realizaron y cuál es la efectividad con la cual realizaron dichas tareas. Pero también llevamos a cabo cursos y talleres en donde se intercambian experiencias, en donde se plantean problemas y afortunadamente los jefes y, digamos, los encargados de dirigir la empresa, nos dan el espacio suficiente para que los trabajadores puedan expresar inconvenientes o problemas que tengan con algún jefe que les esté generando mucho estrés o muchos problemas y que entonces ellos se puedan expresar con toda libertad, lo cual nos compromete a nosotros a tener una actitud de respeto a sus opiniones y sobre todo respeto a la privacidad y lo que, como les decimos, ¿no? Lo que se trabaja en esas sesiones de cursos y talleres no es conocido, no lo damos nosotros a conocer a los jefes que son precisamente los que con los cuales a veces tienen tensiones y problemas. Y talleres vivenciales que es también, digamos, de manejo de emociones, donde hacemos las sesiones de relajación, las sesiones de meditación, el manejo de emociones, el escaneo corporal, etcétera. Les enseñamos cómo hacer la respiración para manejar emociones, cómo expresar un sentimiento, un pensamiento que les esté causando problemas, etcétera. Y el diseño de ambientes que tiene que ver con la mejoría de las condiciones tanto ambientales, del espacio de trabajo en donde se encuentran y por lo cual trabajamos con el personal de recursos humanos haciéndole sugerencias de cómo mejorar esos ambientes para disminuir lo que son los problemas de estrés, de tensión, de disgusto y de malestar de los trabajadores en el desempeño de sus actividades productivas. Bueno, pues este fue un amplio panorama, ¿verdad? Que nosotros le podemos brindar de este trabajo que realizamos, en este caso particularmente en esta empresa llamada Ancor, que nos ha abierto los brazos y que nos establece como una necesidad de cumplir
con lo que son normas incluso establecidas por las autoridades laborales. Hay un concepto que es precisamente está tipificado dentro de los derechos laborales, y es que se le dé capacitación, que se les dé apoyo a los trabajadores para disminuir lo que son las graves y difíciles consecuencias del estrés laboral. Bueno, pues agradezco mucho su atención. Espero haya sido suficientemente explícito en el tipo de actividades que realizamos a través de esta práctica supervisada dentro del ámbito educativo y laboral, a través de una perspectiva que es nuestra tradición, que es psicoanálisis y teoría social. Muchísimas gracias por su atención.